bueno, pues ahora vamos sin más preámbulos, vamos a recibir con un fuerte aplauso, dándole la gloria al Señor, al apóstol Julián Olivas, que nos acompaña con su amada esposa desde Guadalajara, Jalisco. Y como le decimos a la iglesia, bienvenidos, bienvenidos. Que Dios les bendiga, gracias por esa bienvenida tan calurosa. Un gusto estar aquí, poder saludarlos, poder estar de nuevo acá en Monclova la Bella, ¿verdad? Y poder disfrutar este tiempo. Es una gran bendición. Agradezco al apóstol Rodolfo, a la pastora Leslie, por abrirnos las puertas, pero también por ser siempre tan cariñosos con nosotros. Es una familia que amamos porque hay conexiones que Dios hace de una manera tan rara como nos conocimos el apóstol Rodolfo y yo, y muchas veces uno no entiende por qué Dios hace las cosas así, pero siempre tiene un plan muy estratégico. Así que pueden ocupar su lugar, les agradezco. Y les comento que es muy raro la forma en que Dios hace ciertas conexiones. Creo que esto nunca lo hemos contado, ¿verdad? Nos conocimos en Venezuela, el apóstol Rodolfo y un servidor, pero fue de una manera bien peculiar. Yo no comparto la habitación con nadie que no sea mi esposa. En verdad, cuando yo viajo a otra ciudad y que vamos varios predicadores y me dicen, oiga, ¿por qué no se quedan dos en una habitación? Yo me quedo solo. Es que no hay presupuesto, yo prefiero pagar mi habitación, pero déjenme solo en mi habitación, ¿no? Y yo estaba dormido así bien a gusto y me habla el apóstol Hugo, ¿verdad? Y me dice, oiga, pastor, fíjese que va a llegar allá una persona y se va a quedar con usted en la habitación. Y yo, híjole, no acostumbro a hacer eso. Yo le dije, yo prefiero mi privacidad. Y bueno, pues resulta que era el apóstol Rodolfo. Y pues ya era noche, así que no le pude decir que no. Lo bueno es que la habitación era de 2 camas. Y de ahí nació una tremenda amistad, y además una asignación que nos fue entregado juntos para ir a ministrar a uno de los lugares más peligrosos de Venezuela. Y fue algo muy sobrenatural de parte de Dios, y a partir de entonces hemos ido desarrollando una amistad con las dos familias que cada vez que me dice que venga no le puedo decir que no. Va a ser el tercer fin de semana del año que no estoy en la congregación. O sea, desde el año pasado yo no voy a la iglesia donde pastoreo. Y dije, para que sepan lo que se sienten los que faltan. Para que sepan lo que se siente ir y que no esté el pastor y que no esté 3 semanas. Así se siente uno cuando ustedes no vienen. Y bueno, pues estar aquí es una gran alegría. Como dice el apóstol, me acompaña mi esposa Susi, y estar aquí es una enorme bendición. Voy a estar sentado porque todavía no me recupero al 100%, pero ya voy arriba del 90%, así es de que también me dicen, pues ¿cómo te quieres recuperar si no has parado, verdad? Este año fue el año pasado más bien fue un año de grandes retos, grandes desafíos. La Marcha por Jesús fue la marcha más grande de toda la historia que hemos tenido en Jalisco. Fue impresionante. Dios nos permitió mudarnos a un nuevo auditorio mucho más estratégicamente ubicado, y eso nos llevó 3 meses de remodelar todo el auditorio para dejarlo como se lo merecen los hijos de Dios y como se lo merece Dios. Así es de que ha sido un reto y un desafío tras otro. Y este año, la verdad,
Apenas va comenzando y ya está de locura lo que vamos a hacer con la ayuda de Dios en Jalisco y en el país, porque Dios nos está haciendo ciertas asignaciones que nos siguen desafiando, pero Dios va a estar haciendo cosas muy especiales, porque Dios ha dicho que ese es un tiempo para reverdecer, ¿verdad? Y para reverdecer se requiere primero estar seco. Y vaya que Coahuila en algún momento, Monclova, ¿verdad? No es desierto, pero parecía. Y lo único que puede hacer reverdecer una ciudad, y eso es bien importante, es la iglesia. O sea, lo va a hacer Dios, pero lo va a hacer a través de la iglesia. No hay otra manera. No va a usar al gobierno, no va a usar a los empresarios, no va a usar a los deportistas, no va a usar a los artistas. Los únicos que Dios puede usar para que una ciudad reverdezca es la iglesia. Y cuando me refiero a la iglesia, me refiero al cuerpo de Cristo, todos los que le integramos en la ciudad. Así que me da gusto que algunos pastores estén aquí. Me gustaría saber también quiénes son líderes. Levanten la mano los que son líderes. Me dijeron que iban a venir muchos líderes hoy. A ver, levanten la mano, no les dé pena. Ok, ¿quiénes son empresarios o emprendedores? Levanten la mano. Ok, hay más empresarios y emprendedores, excelente. Bien, pues esta charla va a estar dedicada precisamente para este 3 grupos de personas y para aquellos que quieren desarrollar su vida en estas 3 áreas. Y vamos a hablar algunos temas que normalmente no hablamos en la iglesia. ¿Por qué? Porque ya el apóstol Rodolfo nos explicó muy bien lo que es un principio. Todos sabemos lo que es un principio, ¿verdad? ¿Cómo podríamos resumir lo que es un principio? El temor a Dios. Ok, un principio se puede definir como una regla establecida por Dios, infalible. Por ejemplo, en las matemáticas se rigen por principios. 2 más 2. Y si yo les digo que a mí no me gusta que 2 más 2 sean 4, pues aunque no me guste, así es. Y si yo voy a otro país y les digo, no, saben que en México 2 más 2 son 8, ¿qué creen que me van a decir? No, es que esté donde esté. ¿Por qué? Porque un principio funciona igual en cualquier época, en cualquier cultura, en cualquier generación. Y entonces los principios establecidos por Dios no son nada nuevo, no es una ocurrencia de este año, es una ocurrencia que tiene ahí años establecida por Dios, por lo menos 6,000 años, la mayoría o las más antiguas, y 2,000 las más nuevas, porque más o menos llevamos 2,000 años del Nuevo Testamento. Entonces son principios que han funcionado durante los últimos 6,000 a 2,000 años. En ese tiempo se establecieron esas reglas, esos principios, y siguen funcionando hoy. Y para que sigan funcionando hoy, nosotros tenemos que buscar vivir bajo principios y no bajo ideas. El problema más grave que vivimos en la iglesia hoy en día es que a nosotros nos gusta establecer las ideas de cómo quisiéramos o cómo queremos que sea el funcionamiento del mundo, tanto en lo natural como en lo espiritual. O sea, nosotros queremos poner nuestras propias reglas. No escuché ningún amén, pero yo sé que, mire, cuando uno puede decir amén, diga, ay, como si hubiera pisado un callo. Así, ¿verdad? Porque la gran mayoría tenemos problemas con esto. Y cuando hablamos de principios de liderazgo y cuando hablamos de principios financieros, porque son los 2 temas que voy a abordar el día de hoy, entramos en un grave conflicto porque a nosotros no nos gustan las reglas que Dios ha establecido para el liderazgo y para las finanzas. Y entonces vamos a ir
adentrándonos en este tema, los principios financieros del reino de los cielos. ¿Está bien? Y ya sé que algunos están pensando que voy a hablar de diezmos, ofrendas y primicias. Voy a hablar un poco sobre eso porque no puedo cambiar esos principios, pero vamos a hablar muchas otras cosas por las cuales en la iglesia nosotros creemos mucho y caminamos mucho en lo espiritual y muy poco avanzamos en lo financiero y en el liderazgo. Hay líderes que son súper espirituales, oran muchísimo, pero su carácter no se ha desarrollado nada. Su visión no se ha desarrollado nada. Se la pasa orando y a la hora de aplicar la fe no tiene fe. ¿Por qué? Porque conocemos principios, pero inventamos nuestras ideas. Amén. Ok. Entonces, tenemos que saber que vivimos un tiempo donde mucha gente quiere prosperar. ¿Quiénes quieren prosperar? Ok, si alguien no quiere prosperar, levante la mano los hipócritas. Ah, no, entonces todos son sinceros, ¿verdad? Todos queremos prosperar, pero pocos estamos dispuestos a adoptar la disciplina espiritual y práctica que produce la prosperidad verdadera. ¿Cuántos tenemos problemas con la disciplina espiritual? Amén. Y si tenemos problemas con la disciplina espiritual, entonces es porque no hemos entendido que la Biblia nos muestra que Dios no solamente quiere salvarnos. Casi la mayoría creemos que cuando fuimos salvos, ya la hicimos, nos libramos de ir al infierno, ¿verdad? Y Dios quiere librarte de ir al infierno, pero esas solamente son las arras, es el inicio. Después de que Dios te salva, lo que Dios quiere es que tú te conviertas en esa persona que es un modelo a seguir por el resto de las personas que no son salvas. Entonces, mucha gente quisiera tener la salvación que nosotros tenemos, pero no quisieran tener la vida que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque no caminamos bajo los principios del reino. Y aquí nosotros tenemos que aprender mucho de los judíos. Explicaba muy bien el apóstol Rodolfo la diferencia de las enseñanzas que Dios estableció en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y no es que los principios sean diferentes. La forma en que Dios los pide es diferente, pero los principios siguen siendo los mismos. ¿Saben qué población representan los judíos hoy en la actualidad de la población mundial? El 0.2% de la población. ¿Saben cuánto mide el país de Israel? Menos que Coahuila. Mide 16.5 kilómetros por 3.5 kilómetros de ancho. O sea que si ustedes recorren 35 calles, ya hubieran cruzado Israel de punta a punta, porque más o menos cada calle mide 100 metros, ¿no? Y entonces, ¿cómo un país tan pequeño en población y en extensión geográfica es tan bendecida, es tan próspera, tiene tanto liderazgo, tiene tanta economía? ¿Saben cuál es el país que más patentes tiene registradas de todo el mundo? Israel. Israel es el pueblo con mayor capacidad para inventar cosas nuevas y que las tiene registradas. Un judío ve que tú haces algo a la mexicana y él decide hacerlo a lo judío. La diferencia es que tú tienes una idea muy buena, haces algo mal hecho
Y los judíos agarran eso que tú hiciste mal y lo convierten en algo bien hecho, luego lo patentan y lo mandan al mundo entero. ¿Cuántos han usado una memoria USB? ¿Quién cree que inventó? ¿Los chinos? ¿Verdad que pensaba que eran los asiáticos los que habían creado las memorias USB? No. ¿Quiénes usaron alguna vez un disquete de 3.5? Híjole, ya se quemaron. ¿Verdad? Imagínense que metías un disquete en la computadora y te cabían 10 archivos de Word. Y ahora puedes meter teras en una pequeña memoria. Se lo debes a los judíos. Muchas de las vacunas que usamos nosotros se las debes a los judíos. Y así te podría decir, muchos de los avances tecnológicos que hay en el mundo es gracias a ellos. ¿Crees que eso es por su buena suerte? ¿Por casualidad? ¿O es magia? ¿Saben qué es? Es sabiduría bíblica aplicada diariamente de generación en generación. Dios les dio principios y esos principios siguen funcionando hoy. Voy a pedir que tengan a la mano su celular o su Biblia, lo como traigan en digital o en papel. Y si alguien puede utilizar la nueva traducción viviente ahí en el YouVersion, le voy a pedir que me ayude a leer Deuteronomio 8:18. Alguien que lo lea, Deuteronomio 8:18, como si fuera líder. Ok, ¿qué hizo Dios? Le dijo a los judíos, miren, vamos poniendo las cosas claras. Soy yo el que te da las fuerzas para producir riquezas, porque hay un pacto que yo hice con tus papás, con tus abuelos, y de ese pacto tú tienes derecho legal para generar riqueza. Entonces, bajo ese principio, la prosperidad financiera no inicia con dinero, sino con el reconocimiento de quién es el dueño de todo. Y fíjense que la mayoría de los cristianos, yo sé que algunos a lo mejor están por primera vez, pero la mayoría de los cristianos no creemos que Dios es el dueño de todo. ¿Me escuchó bien? La mayoría de los cristianos no creemos que Dios es el dueño de todo. La mayoría de nosotros creemos que nosotros somos los dueños de las cosas. Y decimos, ay, yo ya di mucho. ¿De dónde diste mucho? ¿De lo que tú generaste? Si lo que tú generaste, lo generaste porque Dios te lo dio para que lo administraras, pero Él sigue siendo la fuente de provisión. Entonces, esto debe cambiar la mentalidad, porque administrar dinero no es un asunto matemático, es un asunto espiritual. De quién es el dueño de todo depende de la manera en que tú administras lo que tienes. Por eso es importante entender que cuando tú entiendes que todo lo que tiene que ver con recursos financieros tiene que ver con algo espiritual, en ti se genera paz, se genera claridad, dirección y hay orden. Yo tengo poco más de 30 años, bueno, ya casi 34 años de ser pastor.
A lo largo de los 34 años que tengo de ser pastor, 12 veces Dios me ha dicho: quiero que agarres tu carro y me lo regales. Y yo le digo: Señor, ¿cómo te voy a regalar lo que es tuyo? Mejor te lo devuelvo. Y han sido cada vez de una manera tan especial. Una vez voy a visitar a un pastor que lo habían apedreado algunos años atrás y traía tumores en la espalda por las pedradas que le dieron cuando estaba predicando, porque lo apedrearon literalmente. Yo recuerdo que mi esposa me habló y me dijo: oye, fíjate que al pastor que está allá en una sierra, me llamaron, me dice que tiene los dolores muy intensos, lo más seguro es que se lo tengan que traer a Guadalajara para el hospital. Y entonces yo iba llegando de comprar una camioneta, una Suburban, y le digo: ¿sabes qué? Ya no voy a la casa, déjame, voy a Juanacatlán, se llama el pueblo, para ver cómo está el pastor. Y agarré camino, pero como acababa de comprar la camioneta, pues traía los papeles y todo ahí. Cuando llego allá, el pastor ya estaba bien, comiendo frijolitos con queso y tortillas recién hechas, y desayunamos bien a gusto. Y cuando salimos, pues estaba la camioneta parada así enfrente del templo, y el pastor se le van los ojos cuando ve la camioneta y dice: wow, qué bonita camioneta. Y yo digo: sí, ¿verdad? ¿A poco usted la trae? Le digo: sí. Dice: imagínese aquí en el pueblo que no hay transporte público para mover a los miembros de la iglesia, esa camioneta sería excelente. Y yo: sí, ¿verdad? Y en eso Dios me dice: regálasela. Y le digo: Señor, ¿ya viste qué horas son? Estoy en la sierra, tengo que regresar a Jalisco, a Guadalajara. ¿En qué me voy a regresar si le dejo la camioneta? Porque usted sabe que cuando Dios te habla de dar algo, uno puede inventar mil excusas, ¿verdad? Y le digo: pastor, súbase, y le doy las llaves y se sube, y el pastor agarra el volante emocionadísimo, y de repente volteó hacia atrás y se miraba como la figura de un carro tapado con esas sábanas que hacen de retazos, ¿verdad? Y le digo: oiga, pastor, ¿y qué hay ahí? Ah, ese era mi carro, dice. Le digo: ¿y prende? Dice: quién sabe, tengo como 3 años que está ahí, no lo he prendido. Y le digo: a ver, ¿por qué no le quita la sábana? Y le quita la sábana, y el carro, dije: híjole, yo creo que no llega a Guadalajara, Señor. Y el pastor hasta agarra una cubeta y le sacude el polvo y todo, se sube. Le digo: a ver, préndalo. Que lo prende, y que sí prendió. Y todavía le digo: pastor, ¿cree que ese carro me lleve a Guadalajara? Me dice: no, no creo. Porque era bajar la sierra. Y Dios me decía: tú dale la camioneta. Le dije: bueno, Señor, le voy a dar la camioneta y le voy a pedir que me preste el carro para ver si logro llegar a Guadalajara. Le digo: pastor, ¿me prestaría el carro para ver si llega a Guadalajara? Y saco los papeles y le entrego los papeles y las llaves y todo. Y me dice: no, hombre, pastor, si llega, qué bueno, pero no lo tiene que regresar, porque si llega de ida, de regreso no creo que llegue. Literalmente llegué al periférico de la ciudad, y en cuanto entré a la ciudad, empieza a echar humo el carro. Lo tuve que dejar parado ahí, de ahí se lo llevaron al yonque, ¿verdad? Y así 12 veces a lo largo de mi ministerio. La última vez fue el año pasado, 2 veces. Una Mazda X5 del año. Dios me dijo: quiero que la siembres para la remodelación del nuevo auditorio. Y como no alcanzó, traíamos otro carro, un Mercedes, y me dijo: ahora vende el Mercedes. Le digo: Señor, por lo menos dame chance de agarrarlo del enganche para agarrar otro carro e irlo pagando. Entonces apartamos lo del enganche y dimos el segundo carro, 2 carros el año pasado, para remodelar todo el nuevo auditorio. Y así es que nosotros hemos aprendido
que todo lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Pero eso no lo aprendes fácilmente, sino es a través de que cada vez que tú haces lo que Dios te pide que hagas, Dios te mejora lo que tú le ofreciste. Porque lo que le ofreciste no era tuyo, Él te lo había prestado. Entonces cuando tú se lo devuelves, Él te devuelve siempre algo mejor. Entonces, algo que tenemos que saber es que todas nuestras posesiones fueron recibidas de parte de Dios, pero no nos las regaló. Nos las prestó para que las administráramos. Y Dios debe de ser el primero. Cuando tú sabes eso, las emociones no te gobiernan. El miedo nunca te controla. Las decisiones pueden ser impulsivas, pero no te generan ansiedad que te domine. Porque tú sabes que tus decisiones no pueden ser gobernadas por tus emociones. El problema es que nosotros creemos que cuando vamos a darle a Dios de lo que Dios nos dio, depende de lo que nosotros sentimos. Y dice, yo siento dar esto. No siento dar nada. Entonces, ¿en qué basas tus decisiones para dar? En tus emociones y no en principios. Y ahí es donde comienzan los problemas. Entonces, en el reino de los cielos hay un principio que se llama generosidad. Y la generosidad se determina por dos cosas: por prioridades y por porcentajes. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender cuáles son nuestras prioridades cuando hablamos del tema financiero. ¿Quién debe ocupar el primer lugar? Dios. Entonces, si yo tengo algo, al primero que le tengo que dar es a Dios. ¿Qué es la segunda prioridad? Y yo le aseguro que a partir de ahí ya la mayoría no sabemos. ¿Cuál familia? No, porque Dios está incluido en el paquete de la iglesia, ¿verdad? Entonces, el segundo principio a quien tú tienes que dar después de haberle dado a Dios es a tus padres. Porque la Biblia enseña que si tú quieres que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra, tienes que aprender a honrar a tus padres. Entonces, la mayoría de nosotros, nuestros papás invirtieron sus mejores años en nosotros. Y cuando nosotros nos volvemos productivos, sentimos que si les damos algo, les estamos haciendo un favor. Y la vida no te va a alcanzar para pagarle a tus papás lo que ellos te dieron, pero sí los puedes honrar. Y honrarlos significa que tú tienes que apartar de lo que ahora produces una cantidad cada semana, cada quincena, cada mes, y dárselo a tus padres. Si ya estás casado, tu esposa y tu esposo se ponen de acuerdo y dicen: de lo que nosotros generamos, le vamos a apoyar a mis suegros y a mis papás de ambos lados. Porque eso te va a llevar a que las cosas te salgan bien. Ahora hay alguien que me dijo: oiga, pastor, pero mi papá no necesita, está muy bien. Le digo: no necesita tu dinero, necesita tu honra. Entonces, si tú no le vas a dar el dinero así porque dices: no, pues si yo le doy 1,000 pesos a mi papá, se va a reír de mí. Ok, tú sabes qué es lo que más le gusta comer, tú sabes cuál es el perfume que le gusta. Entonces, una vez al mes, llégale con un presente. Y ese presente es una honra para tus padres. Y en tercer lugar,
La tercera prioridad, ¿cuál sería? No, al necesitado. Entonces, por eso le digo que cuando ya entramos a este examen, algunos nos damos cuenta, ni siquiera tenemos definido cuáles son las prioridades. Y si no tenemos definidas las prioridades, entonces estamos administrando mal, porque no estamos dando para lo que tendremos que dar: Dios, nuestros padres y los necesitados. ¿Sí? Porque eso es dar, no gastar. Gastar, gastamos en nuestra casa, gastamos en nuestros hijos, que es otro tema, y lo vamos a analizar ahorita también. Pero lo primero es dar, y debemos de dar donde lo que damos produzca más. ¿Sí? Ahora, ¿quieren escuchar sobre porcentajes? Les voy a leer un pasaje que, les voy a pedir que lean un pasaje que a lo mejor no les va a gustar, porque quizás nunca lo han visto de esta manera. Alguien que busque la Nueva Traducción Viviente, Marcos 12, 41 al 44. Con voz fuerte de predicador, porque así comienzas, ¿eh? ¿Cuántos han escuchado decir que a Dios no le importa lo que das? ¿Verdad que sí? Y si no le importa a Jesús, ¿por qué se fue a sentar cerca de la caja de las ofrendas? ¿A qué fue él a sentarse al ladito de la caja de las ofrendas? ¿De chismoso nada más? No. Él fue a ver lo que estaban dando. Y había quienes estaban dando mucho. Pero pasa una mujer que da 2 pequeñas monedas, que dice que era lo equivalente a un cuadrante. ¿Saben lo que equivale a un cuadrante? A un día de salario. Esa mujer lo que tenía era, todo lo que tenía era lo equivalente a un día de salario. Y pasaban unos con unas bolsas llenas de dinero. Cuando Jesús ve pasar a la mujer que lleva lo equivalente a un día de salario, le dice: hey, de entre todos ustedes, ella dio más. ¿En qué se basó Jesús? No, en porcentajes. Dijo: estos están dando de lo que les sobra, y como están dando de lo que les sobra, su porcentaje es nada. Están trayendo sobras al altar, porque tienen mucho y traen las sobras. Entonces las sobras en porcentaje no se compara con lo que esta mujer está dando, porque mientras que ustedes dieron las sobras, ella dio el 100% de lo que tenía. Entonces, en el reino de los cielos no se necesita poco o mucho de pocos. El reino de los cielos funciona a través de lo poco de muchos, siempre y cuando sea el porcentaje correcto. Entonces, si vamos a dar, tenemos que definir cuál es el porcentaje. Cuando le vamos a dar a Dios, todos sabemos qué es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué es? El diezmo. ¿Equivale a cuánto? El 10%. La mayoría que diezma a mí me ha preguntado: pastor, ¿por qué si diezmo no prospero? ¿Le ha pasado a alguien eso? A ver, levanta la mano a los que alguna vez se han preguntado eso: ¿por qué si diezmo no prospero? Y entonces, ¿será que esa regla no funciona?
No, es que el diezmo es el porcentaje mínimo que Dios espera recibir de ti. Por eso no solamente definió los diezmos, después de los diezmos, ¿qué definió? Las ofrendas. Y entonces hay quien diezma y no ofrenda. Cuando tú diezmas, lo primero que haces es proteger tus finanzas, porque dice la palabra que cuando tú diezmas, Dios abre las compuertas de los cielos, reprende por ti al devorador, te hace fructífero, te hace que tu trabajo genere utilidades, no tienes pérdida. Eso trae protección. Pero la ofrenda determina tu generosidad. Entonces, una vez que tú diezmaste, que es lo mínimo que debes hacer, lo segundo que tienes que hacer es decidir cuánto vas a ofrendar. Y si hablamos de porcentaje, lo sabio que yo recomiendo es que por lo menos ofrendes un 3 o un 4% de tus ingresos. Ay, pastor, ya me lo subió al 13 o al 15, a 14. Bueno, es que depende de qué es lo que tú esperas recibir, porque lo que se multiplica 30, 60 y 100 por 1 es la ofrenda. Yo crecí en la iglesia hasta los 11 años y después fui a ver cómo estaba el rollo allá afuera y luego regresé otra vez. Pero me enseñaron una cancioncita que siempre me cayó mal. Y la cantaban cada vez que iban a recoger la ofrenda. ¿Se acuerdan algunos de esas? Si tú das $1, Dios te da 2. Y luego algunos te decían, si Dios das un centavo, Dios te da 2. Y eso está lejísimo de ser el principio bíblico. Porque Dios no te multiplica 1 por 1. Te multiplica 1 por 30 como mínimo. Entonces la mayoría de los cristianos que aprendieron finanzas dicen, yo soy bien fiel con mis diezmos, pero soy muy escaso en mis ofrendas. Porque si tú dices, los diezmos me van a traer toda esta bendición, pero la ofrenda de cada peso Dios me devuelve otro, pues no somos generosos. Pero lo que mide la generosidad es lo que se da no por obligación. Ahora, para los judíos, la generosidad no era una opción, era una obligación. Con nosotros, como estamos en el nuevo pacto, Dios siempre nos pide algo mayor, pero con una actitud diferente, ¿verdad? ¿Cuántas veces leemos en el evangelio que Jesús dijo, oíste que fue dicho, mas ahora yo digo? ¿Sí? Entonces, como si Dios dijera, o Jesús dijera, oíste que fue dicho, tienes que dar el 10%, es tu obligación. Pero ahora yo te digo, dar el 10% no es un beneficio para mí, es un beneficio para ti. ¿Sí? Y tú decides si quieres o no quieres el beneficio. Porque yo no quiero que tú me traigas algo por obligación, porque yo no bendigo lo que se da con tristeza ni por necesidad. Si tú lo vas a hacer porque eres muy inteligente y sabes los beneficios que vas a tener. Ahora, tú no quieres ser inteligente, no lo hagas, pero no lo hagas a fuerzas. No lo hagas hasta que te duela, porque nada de lo que te duele te genera alegría. Y Dios ama al dador alegre. Entonces, si tú vas a hacer algo y no lo haces con la actitud correcta, en la proporción correcta, no funciona. Entonces, pues si estoy diezmando y estoy ofrendando, ¿por qué no prospero? Porque el porcentaje que estás dando no equivale
a la bendición que Dios está dando y lo sigues haciendo como si estuvieras en el antiguo pacto. Ahí me pregunta alguien: oiga, pastor, ahora es diciembre, ¿verdad? ¿Tengo que diezmar de mi aguinaldo? Yo le digo: no tienes que diezmar. Depende de ti, ¿qué tanto quieres? Porque por obligación, nada. Por generosidad, por entendimiento del reino, ni me tendrías que estar preguntando eso. Oiga, pastor, fíjese que vendí la casa y debo de diezmar de eso porque se me hace mucho. Fíjese que vendí la casa en 2 millones y el 10% son 200,000 pesos, ¿no será demasiado? Pues véndela en 100 pesos y que te así nomás 10 más 10. ¿Verdad que sí? Entonces, fácil, lo arreglamos fácil. Oiga, pastor, ¿cómo le hago para diezmar menos? No te apures, ven. Señor, dale menos. No podemos negociar. Sí podemos negociar. Vente, acércate, yo oro por ti. Todo esto está basado en principios bíblicos. Dice Levíticos 27:30, el diezmo le pertenece ¿a quién? A Dios. Ayudar a tus padres, que era la segunda prioridad, te va a dar una promesa que no puedes recibir de nadie si no es a través de tus padres, según Efesios 6:2. Ahora, ¿qué porcentaje recomiendo que des a tus padres? Ya diste el diezmo, ya diste la ofrenda entre el 3 y el 4. ¿Qué porcentaje está bien que le des a tus papás? ¿Te parece bien un 4%? Ay, pastor, pero somos 10 hijos. A los mismos 10 les dieron de comer los mismos papás. ¿Se te hace mucho? Piensa cuando ellos se gastaban todo el dinero en ti, no pensaban: ay, es que son 10. Voy a dejar sin comer a 3 y voy a darle de comer a 7. ¿Verdad que no funciona así? Pues si tuvieron 10 y a los 10 los sacaron adelante, pues ahora que los 10 colaboren. Y que tus papás no tengan que andar dependiendo de que si el gobierno les manda su apoyo del bienestar, ¿verdad? Ahora algunos quieren más a López Obrador que a sus hijos. ¿Por qué? Porque pues estableció ese programa para ayudar a los ancianos, a las personas de la tercera edad. Dice: oye, pues este presidente y esta presidenta me da más de lo que mis hijos me dan. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura. Y lo tercero, dice que debemos ayudar al necesitado. Note la diferencia. Proverbios 19:17 dice que si ayudas al pobre, le estás prestando a Dios. Si tú prestas 2 pesos, ¿cuánto te tienen que pagar? 2 pesos. Entonces, la única aportación que no te genera bendición es la que le das al pobre. El darle a Dios te genera bendición. El darle a tus padres te genera bendición. El darle al pobre no te genera bendición. Entonces, ¿por qué voy a darle al pobre? Porque eso refleja tu generosidad, donde tú das sin esperar nada a cambio. Pero miren, ¿verdad que nuestra cultura no es ser generosos? ¿O sí? Les voy a poner un ejemplo bien sencillo. No sé qué tanto, no he visto muchos acá, pero ¿cuántos limpiaparabrisas hay aquí? ¿Se acostumbran que cuando llegan al semáforo alguien se acerca para limpiarles el vidrio? ¿Y qué es lo que le decimos a ese limpiabrisas todas las veces que quiere limpiar? No, gracias. Y a veces que ellos son bien aferrados, o sea, como quiera te avientan el chorro de agua a lo lejos. Y luego le dice a los que vienen contigo en el carro: yo le dije que no, así que no le voy a dar nada para que se le quite.
¿Sí? Mira, si a ese hombre o esa persona que está todo el día recibiendo rechazo, desprecio, maltrato, tú no sientes amor por él, no me digas que amas a Dios. Porque no puedes amar a Dios que no has visto, si no puedes amar a tu prójimo que lo has visto estar ahí sucio, aguantando el sol, la lluvia, el polvo y los maltratos de todos los demás. Y luego te asomas acá y dices, ay, no traigo monedas. Y no traes un billete. ¿Sabes lo que le cambiarías el día a ese hombre si tú le das un billete de 20 pesos o de 50 pesos? Cuando lo haces, le rompes el cerebro a ellos. ¿Qué tiene esa persona? Todo el mundo me rechaza, me da las monedas que le sobran, pero este me dio un billete. La primera vez que yo entendí esto, le entregué un billete a limpiabrisas. ¿Sabes qué hizo? Se lo puso aquí en la boca el billete, y había muchos chavos ahí limpiando, y empezó a correr y a presumirles el billete, y todos estaban así sorprendidos porque era el primer billete que había recibido en su vida por estar limpiando parabrisas. Eso transforma una vida. Cuando tú le das a alguien de quien no puedes recibir, lo que estás mostrando es tu generosidad, porque así como Dios es generoso contigo, tú tienes que ser generoso con los demás. Entonces, del dinero que nosotros recibimos, lo primero que tenemos que aprender es que si recibimos, tenemos que dar. ¿Sí? Y tenemos que dar con sabiduría. Si tú no entiendes esto, de nada sirve todo lo demás. Porque mientras que tú no das, es como si el campesino recogiera toda la cosecha y después de recoger la cosecha dice, vamos a comernos toda la cosecha. ¿Tú crees que un agricultor hace eso? ¿Qué es lo primero que el agricultor hace? A ver, díganme los que saben de agricultura. Primero aparta la semilla para volver a sembrar. Los que vivieron con sus abuelitos algo recuerdan que siempre había un cuarto donde había puras mazorcas todas secas. Esa era la semilla para volver a sembrar. Esa no se comía. Esa se guardaba, se secaba y se procesaba hasta que se convirtiera en semilla, porque eso garantizaba que habría una nueva cosecha el año siguiente. Si te lo comes todo, te quedas sin semilla y tienes que empezar de ceros en lugar de empezar ya con la semilla. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es el primer principio? Generosidad. Vamos al segundo principio. Me dieron 4 horas, ¿está bien? No se crean. El segundo principio es la educación financiera. Y la educación financiera es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos. Y es ahí donde nosotros tenemos que saber que parte de la sabiduría para poder ser buenos administradores o tener sabiduría a través de la educación financiera es que nunca debemos depender de un sueldo. Y el grave problema es que la mayoría de nosotros dependemos de un sueldo. ¿Cuántos dependen de un sueldo? Ok, entonces, ¿qué dice Proverbios 4:7? Gracias.
Entonces, ¿dónde está la sabiduría? En aprender. Adquirir sabiduría es lo mejor que puedes hacer. Ahora, el problema de nosotros es que fuimos creados sin educación financiera y con una mentalidad de pobreza. ¿Cuántas veces tus papás te dijeron no tengo dinero? Pero luego mirabas a tu papá o a tu mamá que llegaban a la tienda y compraban sopa, compraban bolillo, compraban tortillas, y tú le decías, mamá, ¿puedo agarrar un dulce? No tengo dinero. Y luego lo veías sacar dinero, pagar lo que estaba comprando y le sobraba. Entonces tú decías, ¿por qué dice que no tengo dinero si sí tiene dinero y acaba de gastar dinero y le quedó dinero? ¿Qué estaban enseñándonos? A negar lo que Dios había provisto. Número uno, y aparte de eso, enseñarte que aunque hay, no es para ti. Puedo gastar en otras cosas, pero en ti no voy a gastar. Y el tema es que nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos educación financiera. Y cuando hablamos de educación financiera, no solamente es sobre dinero. Por ejemplo, ¿cuántos idiomas hablan tus hijos? En el mejor de los casos, 2. ¿Sabes qué tan competitivo puede ser tu hijo con 2 idiomas? Es como si hace 10 años tu hijo hubiera terminado la primaria y se hubiera salido de educarse. Ya ves que algunos llegaron a la secundaria y ya no estudiaron. Si hoy tus hijos tienen de 20 años en adelante o ya salieron de la preparatoria y solamente hablan 2 idiomas, los vas a mandar al mundo a competir con desventaja ante el resto del mundo. Porque alguien que es empleado y es bilingüe puede llegar a ser un gerentucho, en el mejor de los casos. Pero si tú quieres que tu hijo hoy sea competitivo, por lo menos tiene que hablar 5 idiomas. Y tú dices, pastor, pero es que es muy cara la educación. Es más cara la ignorancia. ¿A qué edad enseñaste a tus hijos a hacer comercio? ¿O quién te enseñó a ser comerciante? ¿Por qué depende de un sueldo? Porque no le enseñaste a generar dinero desde que era niño. ¿Cómo le enseñas a tu hijo a hacer comercio, a generar? ¿Cuál ha sido el primer trabajo de tus hijos donde genere dinero? Mi hijo, cuando estaba en el kinder, empezó a vender tazos y destazaba a los niños. Entonces él llegaba con un tazo y le decía, te cambio este por 10 de los tuyos. Un día tuve que ir a la escuela a hablar con el papá de uno de los niños porque con un tazo le sacó como 150 tazos y luego le vendió otra vez los tazos a él y se quedó con el que tenía. Entonces le dije, hijo, está bien que tengas una mentalidad emprendedora, pero creo que esta vez te pasaste, ¿no? Uno de mis sobrinos, hijo de mi hermano que es comerciante, la primera vez que su papá le dio domingo, ¿sabes qué hizo? Compró una caja de mazapanes. Y al que llegaba a su casa, no se iba a la calle a venderlos. Pero si llegaban sus tíos, sus primos, te vendo un mazapán. Y empezó a multiplicar su dinero a esa edad. Ahora está recién graduado de comercios internacionales. Pero comenzó vendiendo mazapanes. Entonces,
Si hay alguien que tiene que enseñarle a tus hijos a ser comerciante, eres tú. Ay, pastor, es que me da pena que mis hijos anden en la calle vendiendo cosas. Más pena te va a dar que esté grande y ande pidiendo prestado para los pañales de sus hijos. ¿Sí? ¿A cuánto les han enseñado a negociar? ¿Sí? ¿Son buenos para negociar? ¿A qué edad aprendiste a negociar? Porque a mí me enseñaron que negociar era de gente pobre. Mi mamá me decía a mí: mire, mijo, si usted va a comprar algo, nunca ande regateando. Si tiene dinero para comprar, compre, y si no, no compre, pero nunca diga cuánto es lo menos. Así me educaron a mí, sinceramente. Cuando entiendo el valor que tiene la negociación y que entiendo que el dinero no es mío, pues yo no puedo despilfarrar lo que no es mío. Si le pertenece a Dios, entonces yo necesito administrar bien los recursos de Dios. Entonces, cuando yo empiezo a desarrollar el ministerio, fue cuando yo aprendí a negociar. Y estábamos por comprar el terreno para la primera iglesia que construimos. Nosotros hemos plantado más de 80 iglesias en nuestro ministerio. Pero había un terreno, vivimos en San Juan de los Lagos, donde el terreno es muy caro porque toda la gente está apilada, tiene 100,000 habitantes en un pequeño espacio de terreno. Entonces la gente compra un terreno pequeño y lo hace de 5 pisos para una casa, porque el terreno es muy caro. Y entonces empezamos a buscar un lugar para la iglesia, y de repente paso por un lugar de 300 metros cuadrados a 1 cuadra de la central camionera y a 4 cuadras de la catedral de San Juan de los Lagos. Y dije: este es el lugar, porque así lo sentí de parte de Dios. Empiezo a investigar quién es el dueño, llego con él y le digo: oiga, no está vendiendo su terreno, tenía unas bardas a medio construir y un tejabán. ¿Sabe cuántos éramos en la iglesia? Como 500. No se crea, éramos 10. Y la mayoría tenía menos de 2 años de convertidos. Y entonces llego con esa persona y le digo: ¿no vende su terreno? Me dijo: sí lo vendo. ¿Cuánto vale? 1,800,000. Le dije: ¿y por qué tan poquito? ¿Para qué quiere 1,800,000 si con 1,000,000 le alcanza? Nos pasamos 3 horas negociando. A las 3 horas, de 1,800,000 se había bajado a 280,000 pesos. Y entonces le digo: bueno, ahora dígame cómo quiere que se lo pague. Dice: pues ¿cómo? ¿De contado? Pues si te bajé un montón. Y le digo: mire, le voy a explicar, ese lugar lo ocupamos para una iglesia. Entonces ocupo que usted me diga cómo quiere que se lo pague, para yo hablar con Dios y pedirle que me mande el dinero para pagárselo. Pues el hombre no era cristiano, tomaba todos los días, tenía un montonal de terrenos en el pueblo, y me dice: a ver, pues usted es el que habla con Dios, mejor usted dígame cómo le va a dar Dios el dinero para pagarlo. No, pues inteligente era, ¿verdad? Digo: ok, vamos haciendo el siguiente trato. Primero, yo ocupo que cuando le pague el 50%, usted me escriture la propiedad. Porque usted sabe que cuando la gente de la iglesia católica sepa que vamos a comprar este terreno para la iglesia, van a venir y le van a ofrecer el 1,800,000 por tal de que no nos lo venda. Entonces yo le voy a dar la mitad al momento que firmemos las escrituras, y le firmo 12 mensualidades a 1 año para pagarle la otra mitad. Y me dice: ¿y así cree que Dios se lo va a dar? Le digo: sí. Ah, bueno. Trato hecho.
Dice, deja arreglo todos los papeles para firmar las escrituras. ¿Saben cuánto dinero tenía yo en ese momento? Nada. Entonces le dije, Señor, que se tarden en arreglar los papeles, lo que tú te vas a tardar en darme la mitad. Y finalmente tardó 6 meses en tener todos los papeles listos. Los mismos 6 meses que tardé yo en que Dios me diera los 140,000 pesos. Y cuando ya estábamos por firmar el contrato, la Iglesia Católica se da cuenta y va y le dice, oye, véndenos a nosotros el terreno, te damos el 1,800,000. Y él les dice, no puedo hacer eso. Bueno, no te damos 1,800,000, te damos el doble. Y no teníamos firmado nada todavía. Y entonces le dice, no, es que yo ya tengo un trato con el Señor. Y le dice, mira, tú dinos en qué notaría tienes arreglado el asunto y nosotros hacemos que desaparezca el contrato. Y él le dice, mira, no hemos firmado un contrato ante ningún notario, pero mi palabra vale más que el dinero que me estás ofreciendo. Y exactamente el día que me dijo, mañana firmamos, me faltaban 25,000 pesos. Y yo le dije, mañana firmamos. Y al rato le digo, ¿sabes qué? Me faltan 25,000 pesos. Pero si recibes mi camioneta, te la doy a cuenta. Y me dice, ¿tu camioneta? Sí, siempre he querido tu camioneta, me dice. Es más, no te voy a dar los 25,000 que te faltan. Me pagas el terreno y te devuelvo 10,000. Entonces, así fue que Dios nos dio ese terreno. Teníamos 12 mensualidades por pagar. En la 5ª mensualidad Dios hizo el milagro financiero y recibimos para pagarlo todo. O sea, no tardamos el año. Y a partir de ahí yo entendí que todo lo que yo genero en una negociación ya es provisión de parte de Dios. Si algo vale 1,000,000 de pesos y me lo dejan en 500, ya gané 500. Pero muchas veces no sabemos negociar. No nos gusta negociar. Pensamos que eso es malo. Y saber negociar, lo único que dice la Biblia es que cuando negocies, nunca regatees diciendo es que no sirve lo que me estás vendiendo, es que está malo. No puedes partir de una negociación denigrando lo que quieres comprar. Porque dice la Biblia que aquel que quiere hacer una negociación dice malo es, por tal de llegar a una buena negociación. El otro que tenemos que invertir es en que nuestros hijos aprendan a leer. ¿Cuántos libros lees al año? Si la Biblia de repente no la leemos, ¿eh? ¿Cuántas palabras lees por minuto? Porque algo que te tendría que preocupar es saber cuántas palabras puedes leer por minuto. Nosotros tenemos 2 hijos. Mi hijo mayor se llama Elías, tiene 21 años. A los 8 años, 9 años. Como a los 9 años lo metimos a un curso de lectura rápida para que aprendiera a leer así y comprendiera. El curso no era barato, costaba 27,000 pesos y duraba 8 semanas. Nosotros dijimos, es la mejor inversión que podemos hacer. Entonces mi hijo a esa edad de 8 o 9 años leía 14,000 palabras por minuto, con una comprensión y retención del 95%. Y nuestra hija, que es 4 años menor, tenía 6 años. Y ella tomó el curso a la par que mi hijo, pero ella leía solamente 7,500 palabras por minuto, una niña de primero de primaria, con una comprensión del 93%. Yo ni siquiera sabía que mi hijo pretendía ser abogado. Y usted sabe que los abogados lo que más tienen que aprender
es leer. Entonces mi hijo agarra un expediente y en unos minutos lo lee como si estuviera leyendo un periódico. Entonces tenemos que aprender a hacer eso. Pero lo más importante es enseñar a nuestros hijos a analizar. Porque somos muy flojos para pensar. Entonces, por ejemplo, uno de los juegos que nosotros hacíamos con mis hijos cuando íbamos en el carro, yo iba manejando, mi esposa a un lado y ellos atrás, y yo empezaba: ¿cuánto es 2 más 2? 4. Por 4, 16. Entre 2, 8. Por 7. Y así me los llevaba desde chiquitos. Entonces estaban despertando su capacidad para analizar y poder restar, sumar, desde que tenían menos de 8 años. Era nuestro juego en el carro. Y ahora mi hijo tiene 21 años y ahora lo buscan para decirle: oye, voy a ir a comprar un carro, ¿no me acompañas a negociar? Y se lo llevan para que vaya y negocie por los que van a comprar. ¿Por qué? Porque cuando tú inviertes en educación, en adquirir sabiduría, estás invirtiendo no en lujos, estás invirtiendo en libros. Y cuando inviertes en libros en lugar de lujos, tus hijos van a tener una mejor preparación para el mundo. La mayoría de nosotros no tuvimos esa oportunidad. ¿A cuántos les dieron domingo desde que eran niños? Muy poquitos, ¿se fijan? Tú dices: es que ¿para qué le doy dinero si no sabe usarlo? Y yo les digo: ¿y cómo van a aprender a usarlo si no lo pones a administrar, no? Por ejemplo, mi hija recibe 250 pesos de domingo a la semana. No es mucho, pero ella va 5 días a la escuela. Entonces ella tiene que saber que ella tiene que sobrevivir con esos 250 pesos. Y no hay domingo que no aparezca un sobre en los diezmos que diga Valeria Olivas con 25 pesos. Porque ha aprendido a administrar. Y cuando de repente me dice: papá, adelántame un domingo, es que está esta oferta. De repente yo le puedo decir: ¿sabes qué? No, espérate al domingo. Pero sabes que si te lo gastas, sobre todo ahora en las vacaciones, pues no tenía que ir a la escuela todos los días, entonces decía: pues dame chance, ¿no? Pero ha ido aprendiendo a administrar, porque de eso depende cómo nosotros podemos ir avanzando. Les decía que la primera vez que yo encuentro en la Biblia el principio del cuadrante, ¿dónde fue? Hace rato lo mencionamos. A ver, ya empezamos con el examen. La ofrenda de quién? De la viuda. Dio lo equivalente a un cuadrante, ¿sí? Y luego hay un financiero muy moderno, Kiyosaki, que escribió un libro que se llama El Cuadrante. Y en este libro él explica el concepto del cuadrante mucho mejor de lo que muchos predicadores lo explicamos. Y él habla del cuadrante desde 4 conceptos. Voy a tratar de ir un poco más rápido. Él dice que las personas comienzan siendo empleados. ¿Y por qué hago la referencia de Kiyosaki? Porque él es como si hubiera extraído de la Biblia estos principios, aunque nunca lo dice. ¿Dónde comienzan todos? Siendo empleados. ¿Para qué alguien es empleado? Es bueno que nosotros enseñemos a nuestros hijos y que nosotros mismos hayamos vivido la experiencia de ser empleados. ¿Por qué?
El ser empleado te lleva a aprender a ser fiel en lo poco. Colosenses 3:23 dice: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Entonces, una persona que es empleado trabaja ¿para quién? Para alguien más. No trabaja para sí. Lo hace como para el Señor, pero trabaja para alguien más. ¿Qué es lo que busca una persona que está siendo empleado? Lo único que le interesa es tener estabilidad y seguridad. Dice: yo con mis 1,000 pesos estoy bien, porque más vale pájaro en mano que ciento volando. Y entonces sus ingresos dependen de su tiempo. Trabajas 8 horas, 6 días de la semana y ganas tanto. Y por lo menos eso tienes seguro. Entonces, si tú eres un buen empleado, ¿vas a recibir bendición de Dios, sí o no? Sí. Durante el tiempo que eres empleado, ¿qué es lo primero que tienes que aprender? A obedecer. Tu patrón es el dueño de tu vida. Él te dice qué hacer y no hacer. Él te da la orden y tú obedeces. Te tienes que disciplinar porque sabes que nomás son 1,000 pesos y es todo lo que hay. Y forma tu carácter. Pero cuando tú eres excelente en lo que Dios te puso, entonces puedes ir a algo diferente, que es la segunda parte del cuadrante, que se llama el autoempleo. ¿Cuántos aquí son autoempleados? Muy poquitos. Pensé que iba a haber más, fíjense. El autoempleo es el fruto del esfuerzo personal. Proverbios 14:23-24 dice: el trabajo trae ganancia, pero el solo hablar lleva a la pobreza. La riqueza es una corona para los sabios. El esfuerzo de los necios solo produce necedad. Cuando tú decides dejar de ser empleado y te conviertes en un autoempleador tuyo, ahora trabajas para ti mismo. Ahora tienes que aplicar mayor esfuerzo para poder recibir un mayor ingreso, porque ya no vas a tener tu salario semanal. Entonces, si ser empleado no te gusta y que decides ser autoempleado, tienes que saber que no hay horario, que no dependes del tiempo, dependes de lo que generas. Y ahí nosotros tenemos una cultura medio rara, porque decimos: pues sé que me lo merezco. ¿Sí? Entonces tú dices: híjole, me voy a ir de vacaciones, no tengo dinero, pero me lo merezco. Entonces voy a usar la tarjeta de crédito a 12 meses, me voy a ir de vacaciones a la playa y entonces tengo 12 meses para pagar mis vacaciones. Y yo siempre les digo: si no te lo has ganado, no te lo mereces. Lo aprendí muy bien un día que fuimos a un restaurante y había un platillo muy rico, muy caro. Iba con otros amigos y dije: se me antoja este porque está muy rico, pero voy a pedir este porque es para el que me alcanza. Y alguien de los que estaba en la mesa me dice: no, hombre, pastor, usted se lo merece. Y me convenció con eso, entonces lo pedí y lo pagué. Pero al día siguiente lo del desayuno ya no estaba, lo de la comida ya no estaba. Entonces dije: híjole, no me lo merecía. Entonces, todo lo que no has generado para gastarlo, no te lo mereces. Ni ropa, ni vacaciones, ni zapatos, ni un iPhone nuevo. Si no has generado para eso, no te lo mereces. El problema del autoempleo es que estás viendo más dinero de lo que veías antes, pero se te olvida que no todo eso es ganancia.
Y ahí es donde entras a la nueva etapa, ¿verdad? Donde tu libertad está limitada. Cuando caminas bajo esos principios, tienes que establecer muy bien tus principios bíblicos. Tienes que ser diligente. Dios bendice el trabajo honesto. Si antes, cuando eras autoempleado, ibas al baño y te tardabas 2 horas, cuando estabas en tu empleo, ahora que eres autoempleado, no te puedes ir 2 horas al baño. Si a la hora del lonche te tomabas 15, 20 minutos extras, ahora no, te lo tienes que acabar antes de que se llegue el tiempo, porque cada minuto cuesta para ti. Entonces, no te quedes solo trabajando, porque el trabajo duro no te lleva a la prosperidad. Escucha bien esto. El trabajo duro no te lleva a la prosperidad. ¿Qué es lo que te lleva a la prosperidad? El trabajo con sabiduría. ¿Verdad? Alguien me dijo: pastor, le pedí a Dios mucho trabajo. Digo, qué tonto eres, man. Le hubieras pedido a Dios mucho dinero. Porque trabajo puede haber todo el día, pero ganancias o recursos no va a haber todo el día. Entonces mejor pídele a Dios sabiduría para que en menos tiempo generes mayores ganancias. ¿Sí? Aquí viene el punto de quiebre, que es cuando alguien se convierte en dueño de un negocio. Dice: ya soy empresario. ¿Cuántos sueñan con ser empresarios? ¿Verdad? El problema es que cuando llegamos al punto número 3, la mayoría creemos que ya somos empresarios. Pero ser empresario no es tener un negocio. Es que el negocio ya es mío. Sí, pero ahora ese negocio tiene que multiplicarse a través de sistemas. ¿Por qué? Porque Proverbios 18, 21, 23 dice: sin embargo, elige de entre todo el pueblo algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra a los jefes de grupos de 1000, de 100, de 50, de 10 personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo, pero las cosas más graves te las traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Entonces, cuando tú tienes un negocio pero no tienes personas, entonces tú no tienes un negocio, sigues siendo autoempleado. Ahora se le llama microempresarios o microemprendedores. Ese concepto no existe en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque alguien que tiene un negocio tiene que aprender a tener sistemas que puedan multiplicarse sin depender del tiempo. Necesita ahora tener una visión bien definida y una estructura para lograrlo. Si no tienes una estructura en tu negocio, entonces nunca vas a llegar a ser empresario. Yo tengo muchas personas en la iglesia que son dueños de negocios y me dicen: pastor, es que yo soy empresario. Le digo: no, porque ¿qué pasa si tú faltas una semana a tu negocio? ¿Se viene abajo? Entonces no es empresa. Si tú tienes que estar ahí porque no tienes quien te cuide, te administre, maneje el personal, entonces no eres empresario. Tienes un negocio y ese negocio sigue dependiendo de ti. Tienes que establecer
una organización que genere una multiplicación. Cuando tú lo haces todo, y ese es el grave problema. ¿Quién se encarga del manejo del personal? Yo. ¿Quién se encarga de la administración? Yo. ¿Quién se encarga de crédito y cobranza? Yo. ¿Quién se encarga de la atención de los clientes? Yo. No eres empresario. Y digo que ahí es el punto de quiebre, porque muchos cuando llegan a un negocio empiezan a vivir como si fueran empresarios. Y un día se enferman, un día pasa por una crisis y todo lo que construyeron con tanto esfuerzo se desvanece. Entonces, ¿qué es lo que te convierte en un empresario? Cuando ya eres inversionista y la multiplicación se vuelve de una manera sobrenatural. No lo voy a leer, pero luego ustedes leen Mateo 24, del 14 al 30, donde Jesús explica cómo funciona este principio. ¿Por qué? Dios te va a bendecir en proporción a qué. A ver, ayúdenme. ¿En qué se basa Dios para darte bendición? En sus riquezas, en la obediencia, generosidad. Esa es la razón por la que los cristianos no prosperan. Porque creen que cuando hacen eso ya. Les voy a tratar de decir en 3 palabras lo que dice el texto bíblico que les acabo de mencionar, que luego ustedes pueden leer. Un hombre tenía que emprender un viaje y llamó a 3 de sus empleados. A uno le dio, vamos a traducirlo al lenguaje actual, 1,000 pesos, a otro le dio 2,000 y a otro le dio 5,000. El que tenía 5,000 lo convirtió en 10,000. Al que le dio 2,000 lo convirtió en 4,000. Y al que le dio 1,000 no generó nada. ¿En qué se basó Dios para darle a cada quien esa cantidad? En su capacidad para administrar. O sea, Dios no te va a dar más de lo que tengas capacidad para administrar. Entonces, cuando tú dices yo me lo merezco y te gastas la semilla, cuando tú dices yo me lo merezco, lo voy a sacar fiado, cuando tú dices mejor no lo invierto porque qué tal si lo pierdo, entonces la bendición de Dios no depende solamente de que tú diezmes, ofrendes, des primicias. Depende de que tú tengas capacidad para administrar. Y la capacidad para administrar tiene que ver con los porcentajes, y con esto voy a cerrar. ¿Me dijiste 4 horas o 2? Entendiendo esto, lo demás va a ser más fácil. ¿Cuánto dijimos que de nuestros ingresos en promedio tenemos que dar? No es cierto. A ver, saquen cuentas. No es cierto. Entonces no aprendimos. A ver, saquen cuentas. Dijimos 10 de diezmos, 4 de ofrendas, 4 a los padres y 2 al necesitado. ¿Cuánto es? 20%. ¿Sí? ¿Ya estamos de acuerdo? El 20% es para dar. ¿Qué porcentaje podemos gastar? ¿De veras? Y cuando dejes de ser productivo, ¿de qué vas a vivir? Entonces, el 20% es para dar, el 60% es para gastar y el 40% es para ahorrar. ¿Por qué?
Porque cuando tú entiendes estos principios, partes entonces de que como todo se maneja por porcentajes, tú tienes que tener siempre un ahorro. Es lamentable que la gran mayoría de los mexicanos, más del 95% de los mexicanos, no tienen ahorrados 5,000 pesos para un imprevisto. Y tienen 10, 15, 20 años trabajando. Si se les descompone la lavadora o el carro, ¿a dónde van a pedir dinero? A Coppel o a Electra, donde se los van a dar inmediatamente y van a pagar 15, 20, 25 por esos 5,000 pesos. Imagínate que trabajaste toda tu vida y no tienes ahorrado 5,000 pesos. Eres un pésimo administrador. No puedes esperar que Dios te bendiga si no tienes la capacidad ni siquiera de tener ahorrado para un imprevisto. Ahora, no solamente debes tener ahorrado para tus imprevistos, tienes que tener ahorrado para el momento de tu vida cuando no seas tan productivo como ahora, tengas suficiente para no tener necesidad. Entonces yo siempre recomiendo que tratemos de tener un 20% de nuestros ingresos en ahorros. ¿Qué es lo que te va a llevar a ser inversionista? El ahorro. Si tú estás generando recursos y apartas el 20%, el 20%, el 20%, va a llegar el momento que ese 20% te va a permitir decir: ahora no voy a trabajar, lo que voy a hacer es invertir esto en una franquicia donde yo no voy a tener que ir a trabajar, otros van a trabajar para mí. Ahora voy a invertir en un fondo de inversiones donde me den una buena utilidad, un buen interés, y voy a empezar a generar para que se multiplique mi dinero. Entonces, si tú ahorras el 20% y das el 20%, ¿cuánto te queda para vivir? El 60%. ¿Puedes vivir con el 60% de tus ingresos? Mientras no puedas vivir con el 60% de tus ingresos nunca van a crecer. ¿Por qué? Porque depende de tu capacidad para administrar. Cuando Dios te ve a ti como un buen administrador, dice: a este me conviene hacerlo mi socio. ¿Sabes que Dios busca socios? Él busca socios porque, por ejemplo, si Él ocupa recursos para su reino, dice: a ver, ¿quiénes son los más fieles? ¿Quiénes son los más generosos? Ese que no dice: híjole, tendré que diezmar de mi aguinaldo. Ese es un mal socio para Dios, porque Dios le iba a dar 50,000 pesos de aguinaldo, pero cuando le preguntas eso, dice: no, mijo, te voy a dar 20. Al fin y al cabo ni lo vas a dar, y si lo das, lo vas a dar con tristeza o por necesidad. Entonces mejor busco a otro que sí lo dé, que lo dé con alegría, que no lo haga con tristeza y que no lo haga por obligación. ¿Sí? Mejor se lo voy a dar a alguien que no se lo va a comer todo, que no se lo va a gastar todo, sino que va a saber administrar, no se va a dejar guiar por sus emociones, no se va a guiar por sus impulsos, sino que va a actuar con sabiduría. Y parte de esa sabiduría es que tú nunca debes creer que vas a prosperar tú solo. Si tú quieres prosperar, tienes que tener gente a tu lado que prospere contigo. ¿Sabes cuál es el éxito de los judíos? Y con esto ya termino, se los prometo.
Ustedes saben, cuando los pastores prometemos que ya vamos a acabar, faltan 3 veces para decir que ya vamos a acabar. Pero yo ya cerré el iPad, así que ya sí voy a acabar. ¿Cuál es el éxito de los judíos en las finanzas? Si aquí hay una comunidad judía y hoy llega un judío, no tiene dónde vivir, no tiene trabajo, ¿qué creen que hacen los demás judíos? Dice, ¿sabes qué? Yo te voy a prestar donde vivir, te voy a ayudar para que emprendas tu negocio, y cuando tú prosperes, nada más no te olvides de ayudar a otros. ¿Qué pasa con la iglesia en ese sentido? No tenemos vida de comunidad. Podemos sentarnos a la mesa con el que no tiene para comer y nosotros comer delante de él sin tomarlo en cuenta. Entonces, nadie en el reino de los cielos llega donde tiene que llegar solo. Siempre debe llegar acompañado. Entonces tiene que ver con generosidad, tiene que ver con educación y tiene que ver con principios que te lleven a incrementar tu capacidad para administrar. Y eso te va a llevar a donde tú quieres llegar y no a donde te encuentras en este momento. ¿Qué te parece si por un momento tú cierras tus ojos ahí en tu lugar y le dices a Dios, Señor, ¿qué me hace falta? ¿Me hace falta ser generoso? ¿Me hace falta educación? ¿O me hace falta capacidad? Y voy a hacer una oración yo por ustedes. Quizás hay aquí gente que está endeudada y dice, pastor, ¿de dónde voy a ahorrar si todavía debo? Quizás hay quienes tienen su negocio y su negocio no está generando utilidades. Dice, Señor, ¿de dónde puedo dar si tengo pérdidas en lugar de ganancias? Y quizás hay otros que ya tienen un sueño y una visión muy clara, pero no la pueden concretar porque no les da la capacidad para hacerlo. Yo no sé cuál sea la situación que tú estás viviendo, pero creo que si viniste hoy acá es porque dijiste, yo necesito aprender a ser un mejor líder, a ser un mejor administrador y tener mayor prosperidad. Y esas 3 cosas provienen de Dios. Señor, te pido en esta hora que las compuertas de los cielos se abran y que si alguien está endeudado al grado que no puede pagar sus deudas, tú hagas hoy un milagro financiero. Que hoy esa deuda sea cancelada. Que si es un crédito en el banco, que si es un crédito hipotecario, que si es un crédito personal, cuando le llegue su estado de cuenta nuevo aparezca en ceros. Que si alguien ha pedido prestado a alguien que es usurero y le está cobrando intereses muy altos, que tú hagas un milagro de provisión multiplicando lo que ahorita tienen
para liquidar esa deuda y tener libertad financiera. Porque toda libertad financiera comienza estando libre de deudas. Pero también te pido, Señor, por aquellos que, conociendo los principios de la generosidad, no han sido generosos. Enséñales la generosidad. Quizás hoy lo han escuchado con palabras, pero que ellos puedan ser practicantes de la generosidad. Que te honren a ti dándote lo primero. Que honren a sus padres dándoles un porcentaje de sus utilidades. Y que ayuden al necesitado sin esperar algo más que lo que dieron. Señor, rompe con toda mentalidad de escasez y de pobreza. Aumenta su capacidad de liderazgo. Desarrolla sus habilidades y su capacidad para administrar, al grado que puedan vivir con el 60% de sus ingresos, para que cuando ellos logren vivir con el 60%, tú empieces a multiplicar, y en lugar de darles un solo talento, les des 2, les des 5. Porque quizás la única razón por la que no han recibido más talentos es porque el que recibieron lo guardaron, o se lo gastaron, se lo comieron y no lo multiplicaron. Pero hoy tú puedes multiplicarlo. Hoy tú puedes darles esa capacidad. Señor, que cada uno empiece a educar sus finanzas y que puedan invertir de su tiempo para educar financieramente a sus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Tú eres experto, Señor, en inventar formas para suplir las necesidades de tus hijos. Sorprende, Señor, a tus hijos en esta ciudad, porque ellos van a reverdecer y van a ser ejemplo y testimonio para esta ciudad de que los hijos tuyos no caminan con sus propias fuerzas, sino con tu bendición. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Quiero cerrar con esto. Para Dios es igual de fácil sanar tu cuerpo que sanar tus finanzas. Igualito. Nosotros tenemos mucha fe para la sanidad, tenemos mucha fe para muchas cosas, pero cuando se trata de finanzas somos de muy poca fe. Nosotros les hemos comentado muchos testimonios que Dios ha hecho en finanzas. Les voy a contar uno súper raro. Es más, el milagro más raro que yo he visto en este sentido. Estaba yo predicando en San Luis Potosí y le pedí a un chico de la congregación que pasara para usarlo como un ejemplo de lo que quería explicar, y él me estuvo ayudando a hacer el ejemplo. Se termina la reunión, yo me voy de San Luis Potosí y al día siguiente me llama el pastor y me dice: ¿qué cree que pasó? Yo, pues no, adivino no soy. Cuéntame qué pasó.
Dice, ¿recuerdas el chavo que te ayudó con la ilustración que diste? Le digo, sí. Dice, pues resulta que cuando salimos de la iglesia, checó su saldo en su celular, porque usaba celular con recargas, y tenía 175,000 pesos de saldo en su celular. Y yo dije, ¿para qué quería 175,000 pesos de saldo en su celular? Me dice, no, pues es lo primero que dijo, esto me lo van a quitar, se equivocaron o algo. Y le empezó a compartir saldo a toda su familia. A uno les mandó 5,000, a otro les dio 10,000. Dice, cuando terminó de compartir saldo, vuelve a preguntar qué saldo tenía y seguía teniendo los 175,000. 3 años y medio después, le pregunto al pastor, oye, ¿qué pasó con el chavo? Dice, todavía no se termina el saldo. Y yo dije, qué raro los milagros que Dios hace, ¿verdad? Entonces, si Dios es capaz de ponerte saldo en el celular a alguien nomás como para demostrarle quién es quién, porque yo creo que a mí se me pregunta por qué lo hizo Dios, nomás para demostrar que Él es Dios, ¿verdad? Si tú tienes otro tipo de necesidad, no dudes que hoy Dios va a hacer algo para sorprenderte. Seguramente. Que Dios les bendiga, apóstol.